Hamayahia, Ya voy. Tasakihia Sokaikatu. Ajá, me avisas, Leo. Hamayahia, Tasakihia Sokaikatu. Hamayahia, Tasakihia Sokaikatu. Listo, Leo, me avisas si estás grabando ya. Listo. Hamayahia, Tasakihia Sokaikatu. Buenos días, les saludo en este día. Mi nombre es Neima Paz, de Wikimedistas en Guayuna. Aquí estamos hoy pues en esta actividad virtual que estamos presentando con experiencias de activismo con otras comunidades indígenas de Latinoamérica, y en esta oportunidad pues estaremos abordando un tema con el pueblo náhuatl del Salvador. Donde se abordará pues este tema sobre las experiencias de ellos como pueblo, ¿no? Los náhuatl salvadoreños, y tenemos pues con la experiencia del docente y activista Héctor Martínez, quien nos estará compartiendo pues en este día sus experiencias, ¿no? Y yo quisiera pues compartir también, antes de que Héctor nos salude, y también saludo a Leonardo y Fernández, que está acá con nosotros, que forma parte también de este proyecto de Wikipedia en Guayuna. Y es un pensamiento filosófico del escritor Ramón Paz Ipuana, que es muy propicio, ¿no?, mencionarlo pues en este espacio, y es uno de los pensamientos filosóficos de él que me ha llamado mucho la atención, que realmente me gusta compartir cuando tenemos estas socializaciones o tenemos estas alianzas, tenemos estos actos de solidaridad con otros pueblos, y es el siguiente. Dice así textualmente, quiero leerlo. Una misma sangre moviliza nuestro empuje. Una tierra sin fronteras nos enlaza. Una misma costumbre nos congrega. Y con ese caudal de proyecciones somos solidarios hasta en las adversidades que nos afligen. Entonces creo que como pueblo, ¿no?, y como hablaba también hace unos minutos con Héctor y con Leonardo, antes de iniciar pues esta actividad, les decía que nosotros como pueblos indígenas, desde el norte hasta la Patagonia, mantenemos esta comunión y también mantenemos estas similitudes en todas las áreas de nuestra existencia y de nuestra cosmovisión. Y como tal, pues nosotros mantenemos esta actitud de solidaridad y mantenemos esta actitud de resistencia a través pues de nuestros procesos de reivindicación, de descolonización y de emancipación en nuestra lengua nativa, en nuestra cosmovisión y todo lo que son nuestros procesos y lo que son nuestras manifestaciones culturales. Bueno, bien, dejo entonces a Héctor para que nos esté saludando. Te damos la bienvenida, Héctor, nuevamente a Wikimedistas en Guayuna y también en nuestro proyecto, ¿verdad?, que estamos llevando pues de la mano de casi un montón de personas y de un grupo de usuarios a quien también quiero saludar en esta mañana, que están allí pues atentos y están también conectados. Bien, Bien. Yekpeina, Yikangualaktiwi Kumpawan, Nahanu Tugay Héctor, Juan Suntugay Martínez, Juan Nahani Nahuatamachtiani, Nahani Pagi Ga Anmehemet, Nechilwihkat Ga, Nineminin. Buenos días, compañeros, compañeras. Es un gusto para mí estar aquí. Mi nombre es Héctor Martínez y pues soy docente de náhuatl. Estoy bastante alegre pues por la invitación que ustedes me extendieron para este día para compartir un poco sobre nuestro pueblo, ¿verdad? Con ustedes. Entonces, vamos, si podemos comenzar, comenzamos, solo que no tengo habilitada todavía la opción de compartir la pantalla, porque vamos a proyectar una presentación. Pero bueno, en todo eso igual vamos a, les adelanto, vamos a estar hablando un poquito sobre nuestra experiencia, lo que estamos trabajando, lo que hemos venido haciendo. Quiero decirles que pues soy el fundador de Timomachtigan Náhuatl. Timomachtigan Náhuatl tiene ya un par de años de estar funcionando. Ya todavía no aparece. De estar funcionando, nosotros pues nos
crecimos o iniciamos todo este proyecto en el 2019. Y pues también quiero contarles que sinceramente fue algo pues que hacía falta en mi país. Sinceramente no hay mucho material sobre nuestra lengua y pues todo eso comenzó a motivarnos, pero como pues prácticamente no teníamos recursos ni nada, comenzamos a hacer pues nuestro contenido de manera digital, virtual, y es así como nos hemos mantenido, ¿verdad? Y pues con el paso del tiempo, pues ahora, ya varios años después, pues estamos intentando pasar también todo nuestro material ya a papel, ya a algo físico. Entonces, contarles toda la experiencia, ¿verdad? Que hemos vivido desde el momento en el que iniciamos pues hasta hoy. Genial, maravilloso. Gracias, Sí. Héctor. Bueno, mientras tú acomodas allí, no te preocupes, puedes tomarte tu tiempo allí. Ahora ya está la opción de la Ah, pantalla, entonces si quieren entonces podemos damos la comenzar. bienvenida a los profesores que ya están conectados con nosotros. Bienvenido, profesor Jan Rivas, desde Venezuela, desde la ciudad de Maracaibo. ¿Cómo estás, Jan? No te escuchamos, estás con el micrófono apagado. Saludos todos aquí desde Maracaibo. Bueno, encantado de participar en este evento, en esta transmisión. ¿Escucha? Sí, te escuchamos. Gracias, Jan. Muchísimas gracias. El profesor Jan es el profesor de Educación Intercultural también en una de las universidades en Maracaibo y también creo que trabaja en una coordinación en la zona educativa. Bueno, entonces te escuchamos, Héctor. Sí, gracias. Gracias. Bueno, vamos a comenzar. Quiero contarles un poco sobre mi idioma. Pues nuestro idioma se llama náhuatl, el náhuatl, y vamos a conocer primero un poco de su situación actual y pues un poco también del por qué nosotros estamos pasando esta situación, porque ya es una lengua, si ustedes pueden ver, es la última lengua indígena viva de El Salvador y se encuentra en grave riesgo de desaparecer debido a la poca cantidad de hablantes que quedan. En El Salvador hubieron otras lenguas, habían como 5 lenguas más, pero lastimosamente, pues con el paso del tiempo, como que las generaciones ya no quieren transmitir sus idiomas pues, a sus hijos, a sus nietos, tal vez por temor, por todo lo que pues los adultos o la generación anterior sufrió. Esto en El Salvador está bastante marcado porque en El Salvador en 1932 pues ocurre un genocidio en donde prácticamente el Estado quiso cortar de raíz a todos nuestros pueblos y pues prácticamente eso es como lo que ha minimizado o eliminado nuestras lenguas en El Salvador. Entonces, pero vamos a conocer un poco de datos estadísticos sobre el náhuatl. Estos datos que yo les voy a compartir, pues son del año 2007. No son datos recientes, como ustedes pueden ver. Desde el 2007 pues no tenemos otro censo, hasta este año se está realizando otro censo, pero lo que nos decía este censo en el 2007 era que 197 personas hablaban el náhuatl. El municipio con más nahuatlantes del Salvador es Santo Domingo de Guzmán, en el 2007 tenía 91 hablantes. Para que se hagan una idea, nosotros hacemos un censo desde el 2019, año con año, en la comunidad. Y en diciembre del año pasado nos salieron 56 o 57 hablantes. No recuerdo si eran 56 o 57, pero ese es el dato actual hasta la fecha, ¿verdad? Entonces, prácticamente de esos 91 pasan a ser 57 hablantes
en Santo Domingo de Guzmán y sigue manteniéndose como el municipio de más nahuablantes de todo El Salvador. También decirles que pues prácticamente ya no habemos jóvenes, así como digamos, yo me incluyo en la categoría de jóvenes, ¿verdad? Que hablan náhuatl porque digamos que la última generación nativa o real, pues es la que nació allá por el 32. Por eso es que los abuelos, nuestros abuelos o nuestras mamás ya no hablan el idioma. Entonces eso es algo que me gusta comenzar a aclarar porque cuando hablamos, bueno, estos datos, ¿verdad? Cuando hablamos de nahuablantes reales o nativos, pues son aquellos que pues su abuelita, su mamá y ellos crecieron hablando 100% en náhuatl. Ya, o sea, no hablaban el castellano o el castellano lo aprendieron ya en su adolescencia o en su adultez. Caso contrario ahora, ¿verdad? Ahora, pues como se ha cortado esta línea de enseñanza, pues los que estamos interesados, pues lo estamos aprendiendo de adultos, ¿verdad? Entonces es como para que tengan ese dato, digamos que estos nuevos aprendices o estas nuevas personas que pues estamos aprendiendo, somos categorizados como neonahuablantes, ¿verdad? Entonces, pero los abuelos reales, los abuelos antiguos que nos quedan, pues son en Santo Domingo 57 hablantes, ¿verdad? En Nahuizalco también, pues ese número bajó, desde el 2007 tuvo que haber bajado. Si en Santo Domingo de Guzmán se sigue manteniendo como el municipio de más nahuablantes de todo El Salvador, Nahuizalco pues tuvo que bajar también sus números. Recordemos, como les digo, que pues de quiénes son estos nahuablantes o quiénes conformaban estos números. Eran personas pues que nacen allá por el 32. Ahorita no me van entendiendo por qué menciono tanto esta fecha, pero ya dentro de un momento yo les explico qué ocurrió en esa fecha, ¿verdad? Tenemos hablantes en Cuisnahuat, o teníamos en el 2010, en el 2007, 19, hoy andan alrededor de 2 nahuablantes, si no me equivoco, y en Tacuba hay una persona también, si no me equivoco. En municipios como Panchimalco, Huayúa, Salcuatitán, Jayaque y San Antonio del Monte ya no tenemos nahuablantes, es decir que ese número, pues prácticamente ya no es un número real, ya no son 197 hablantes, son menos. Para darles un número tal vez aproximado, andarán por los 125 a nivel nacional, pero sí hay muchas personas pues que están interesadas en aprender el idioma, ya sea nietos o hijos o personas también ajenas a la comunidad, que eso pasa bastante, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Cualquier duda también que ustedes tengan, por favor, me gustaría que en el momento pues soliciten la palabra y hagamos las aclaraciones, porque a veces cuando dejamos la pregunta para el final se nos olvida o se nos pasa por alto hasta el final y pues es mejor pues cuando vayan surgiendo dudas que ustedes pues las externen y podamos darle respuesta a su interrogante. Una Bien, pregunta, Héctor. sí, Los sí. abuelos mencionas hace mucho tiempo, eran monolingües, es decir, solamente hablaban en náhuatl, Sí. nada de español. ¿Todavía están esos abuelos? ¿Existen todavía esos? No, no, ya no. Ahora ya se hablan los dos idiomas, pero sí crecieron, ajá, crecieron hablando de forma monolingüe. Ujú. Pero en aquella época, entre el 30 y el 40, es donde se corta este traspaso generacional de la lengua, ¿verdad? Entonces, ese es como, pero Sí. hoy ya no hay personas monolingües, hoy todos hablan, pues, hablan náhuatl y español, ¿verdad? Sí. Ok. Bien. Vamos a conocer un poco de los antecedentes. Como les digo, hay un hecho que definitivamente marcó bastante a nuestro país. Y es que en 1932 se dio un levantamiento indígena, así lo han catalogado
los sociólogos o los historiadores en nuestro país, y esto dio lugar a uno de los hechos más graves de la historia salvadoreña, la llamada negación indígena, que además de las muertes que dejó esta masacre, según los datos oficiales, se dice que fueron entre 15,000 y 30,000, pero hay personas que dicen que esto solo es el dato que quiso mostrar el Estado, ¿verdad? Pero realmente fueron devastadas poblaciones completas, eliminadas, ¿verdad? Por el simple hecho de pertenecer a una comunidad indígena. Para que ustedes me comprendan un poco mejor, quiero como mencionarles un poco de nuestra historia. Pues sabemos que pues durante la colonia todos nuestros pueblos pierden sus tierras. Bueno, no sé si en el sur también fue así, pero Sí. vienen durante la colonia, pues son despojados nuestros pueblos de las tierras. Y lo más triste, se puede decir así, es que además de ser despojados, comienzan a ser explotados para trabajar su misma tierra. Tierra que perteneció generaciones atrás a ellos, ahora se ven obligados a trabajar por tener un pedacito de terreno donde vivir, por tener un ingreso para alimentarse. Entonces El Salvador comienza a producir diferentes cosas, ¿verdad? Dice que de hecho fuimos exportadores de azúcar, exportadores de café. Entonces prácticamente estas tierras son utilizadas, ¿verdad? Y finalmente quien les queda estas tierras, pues era prácticamente a los ejidos o prácticamente el Estado, ¿verdad? Como siempre, el Estado siempre apoya a la parte, digamos, siempre buscando como un capitalismo, ¿verdad? Entonces, lo que ocurre acá es que en 1932, específicamente en un municipio que se llama Izalco, se genera un levantamiento, comienza una lucha. Los pueblos comienzan a decir, bueno, es suficiente, hay que poner un alto, necesitamos nuestras tierras, comenzaron a reclamar sus terrenos, sus tierras, y entonces por esta misma razón el Estado se molestó. En aquel entonces el presidente era el general Hernández Martínez, y él ordena, ¿verdad?, que prácticamente todas aquellas comunidades indígenas eran enemigos del Estado por este levantamiento que había ocurrido en el 32. Y pues prácticamente ahí comienza, primero, bueno, Izalco fue devastado totalmente. Era una de las comunidades más importantes dentro de los nahuas en El Salvador. Fue devastado casi en su totalidad. Todavía tenemos como reportajes o notas de algunos de los sobrevivientes que eran muy, muy, muy pequeños cuando todo esto ocurrió. Y pues, ¿qué es lo que tenían que hacer? Despojarse de su vestimenta. Si las mujeres o los hombres eran encontrados pues con su vestimenta, era causa de muerte. Eso, si las personas hablaban su idioma, también prácticamente toda aquella persona que era indígena se volvió enemiga del Estado. Entonces tuvieron que dejar de hablar su idioma con tal de salvaguardar su vida. Y todo esto, ¿verdad? Hay muchos casos donde dicen que no, mi mamá pues nos escondía o nos tuvieron que disfrazar, nos tuvieron que quitar nuestra vestimenta y vestir como un ladino. O incluso hay narraciones por ejemplo, porque se ensañaron más que todo en los hombres también, porque ellos eran los que estaban levantándose, ¿verdad?, contra el Estado. Entonces dicen, no, a mí, yo tuve que salir de mi pueblo y me tuvieron que vestir de mujer, ¿verdad? Y para poder sobrevivir. Y muchas, muchas, muchas historias así, ¿verdad? Les recomiendo un documental que se llama La Negación Indígena, que narra desde una universidad en El Salvador, que de verdad que es como un reportaje o un documental muy
muy certero, que muestra las verdades, que no fue nada dulce, porque cuando en El Salvador se leen libros o información pues de los medios, todo lo hacen ver dulce, ¿verdad? Todo lo hacen ver realmente como no pasó. Y entonces, bueno, prácticamente comienzan todas estas matanzas, ¿verdad? Comienzan a ir de pueblo en pueblo, eliminando eh, hablantes o indígenas en general por ser enemigos del Estado. No podías hablar tu lengua, no podías utilizar tu ropa, no podías realizar tus prácticas, porque todo esto, o sea, prácticamente el indígena fue convertido en enemigo del Estado. Por esa misma razón, los sociólogos pues han determinado que este episodio viene a crear lo que es la negación indígena. ¿Qué es la negación indígena? Pues es todo eso, de negar. Las personas comenzaron a decir, no, yo no soy indígena. Dejaron de decir, no, no puedo hablar mi lengua. Comienzan a despojarse de sus raíces, comienzan a despojarse de su idioma, comienzan a despojarse de sus prácticas. Y pues prácticamente ese es un corte total que hay, ¿verdad? Porque por varios años pues esto pasó prohibido, por así decirlo. Pero prácticamente el daño más grande fue en las generaciones posteriores, porque luego de todo este sometimiento y de todas estas muertes, lo que ocurre es que las personas dejan pues de hablar y de realizar sus prácticas. De hecho, incluso en El Salvador casi ya no hay nombres o apellidos indígenas, y esto es porque también no podíamos portar un nombre o un apellido, porque si no, pues ya estábamos en una lista, ¿verdad? Que éramos enemigos del Estado. Por tal razón, comienzan incluso a cambiarse nombres y apellidos en aquella época. Por eso es que en El Salvador casi no tenemos apellidos indígenas o nombres indígenas, porque todavía ese temor vive, ¿verdad? En la mente de nuestros ancianos. Por eso es que abundan mucho los Hernández, los Martínez, porque comenzaron a cambiarlos por los presidentes de aquella época, los presidentes ladinos. Entonces prácticamente vino a ser como una supresión, se suprimió todo lo indígena era malo, y pues prácticamente nosotros ahora desde acá podemos decir, pero lo pudieron haber mantenido de escondidas o algo así, y pues es justamente lo que se hizo. Actualmente, por ejemplo, para que conozcan un dato, en Santo Domingo de Guzmán, de los 57 hablantes, solo hay 9 hombres. Entonces, ¿por qué hay más mujeres que hombres? Porque las mujeres dejaron su náhuatl para la casa, mientras que los hombres, pues, que tenían que salir a la milpa, que tenían que salir a trabajar a la calle, pues se desligaron totalmente de su vestimenta, de su idioma, de sus prácticas, por salvaguardar su vida, ¿verdad? Entonces, las abuelas que ahora tenemos, yo me refiero siempre, casi siempre a las abuelas, porque como les repito, ¿verdad? Son más mujeres que hombres, ¿verdad? Entonces, las mujeres que prácticamente sobre los hombros de ellas ahora está el legado del náhuatl o lo que queda, porque muchas pues sí crecieron hablando su lengua y todo, pero a veces ahora ya se les olvida un poco porque tuvieron que dejarlo de usar por un tiempo, ¿verdad? Entonces como que fue un cambio de golpe en donde crecimos hablando un idioma, pero lo teníamos que dejar de hablar, y se dejó solo para el hogar, solo para la casa. Entonces prácticamente eso es lo que hace que en El Salvador se invisibilice a los pueblos y haya mayor marginación, y pues prácticamente por eso estamos al punto de la extinción, ¿verdad? Actualmente, pues como les repito, habían otras lenguas indígenas, desaparecieron totalmente sin dejar mayor registro de ellas. Hay lenguas como el Lenca, el Cacahuira, el quechí y otros idiomas que existieron, y lastimosamente nadie las estudió, nadie las plasmó, o lo que se tiene pues no es lo suficiente como para revitalizar, en este caso revivir
estas lenguas. Entonces, por esa misma razón, nosotros comenzamos a trabajar, ¿verdad? Con el náhuatl, porque, como repito, hay muy poca información sobre nosotros. Probablemente esa misma sea la razón de por qué los salvadoreños no estudian su misma lengua. Porque sí tenemos documentos, vienen alemanes, vienen estadounidenses, vienen europeos a estudiar nuestra lengua, pero nuestros mismos pueblos tenían ese temor o tenían ese desinterés porque pues prácticamente es eso, ¿verdad? Nadie en El Salvador ahora acepta sus raíces indígenas. Hace 2, 3 generaciones tenían su apellido, su nombre o incluso prácticas, ¿verdad? Pero ahora pues se niega totalmente, no, no soy indígena. Incluso los mismos hijos de los ancianos ahora te dicen que no. ¿Por qué? Porque aprendieron eso, ¿verdad? No digas que podés, no digas que podés tal cosa, no digas que sabes tal cosa. Entonces, todo eso nos vino a hacer el daño más grande, ¿verdad? Definitivamente es otro panorama totalmente. Creo que en Latinoamérica no hay otra historia similar. Bueno, conozco que, por ejemplo, en Guatemala hubieron también, ¿verdad? Genocidios de este tipo, pero se dice que a nivel de Latinoamérica, lo ocurrido en 1932 ha sido el genocidio más grande, ¿verdad? Porque prácticamente destruyó eh, culturas completas o la cultura casi por completo. También decirles que en Santo Domingo de Guzmán, ¿por qué hay tantos hablantes? Porque en Santo Domingo de Guzmán no llegó esta matanza. Se dice que el ejército pues iba para el pueblo y a la hora porque el pueblo está rodeado de un río, el río creció, algunos pues le atribuyen, de hecho el pueblo se llama Huitzapan en náhuatl, antes de ser llamado Santo Domingo de Guzmán, como lo conocemos ahora era llamado Huitzapan, y se dice pues que desde ahí surge el nombre de Santo Domingo de Guzmán, porque algunos abuelos dicen que fue este santo el que se aparece a la orilla del río y pues para el ejército, se dice, y eso lo cuenta no solo una persona, sino todas las abuelas y los abuelos del pueblo, que pues cuando el ejército se dirigía hacia el pueblo, no pudieron cruzar porque el río creció y solo veían que había un señor totalmente vestido de blanco, tal cual representan ahora Santo Domingo de Guzmán. Entonces todos dicen que pues gracias a él no llegó hasta ahí el ejército del general Martínez. Y pues prácticamente eso también vino a ayudar que en este pueblo sea el que contenga más nahuablantes de todo El Salvador, ¿verdad? Entonces, eso es como parte de nuestra triste historia. No sé si hay alguna duda hasta acá, antes de continuar. No, Héctor, creo que no veo algún mensaje Muy en el bien. chat. No sé si las personas que están conectadas tengan alguna pregunta, pero creo que más que pregunta, lo que estamos es un poco como muy sorprendidos, ¿no? De esta Sí, historia. Realmente es una triste historia, Héctor, pero que es muy necesario contarla, que es muy necesario, pues, decirla y compartirla, ¿no? Con otros pueblos indígenas que también quizás hemos pasado por esas situaciones o de distintas formas, distintas maneras. Acá tenemos una pregunta del profesor Tomás, lo veo con la mano levantada, profesor. Sí, el profesor adelante. Tomás. Adelante. Adelante, profesor. Ujú. Desde mi punto de vista me pareció interesante y Le escucho bastante suave, no sé si pudiera hablar Sí, un poco cerca de su micrófono. de pronto sea la señal o quizás el auricular que tengo puesto. sí, Pues no sé ya, si me ya estás te escuchando escuchamos. bien. Ahora ya le escucho. Bueno, me pareció interesante esta charla o este conversatorio porque, o sea, me quedé sorprendido, pues me quedé sorprendido de esta historia que nos estás contando y es algo muy interesante que y también es algo
que fue muy lamentable Sí, con respecto a lo que estabas comentando de su historia como indígena, que, o sea, la negación y la sí, exclusión de ustedes como personas, pues. sí. Ese es mi aporte, pues. Gracias, gracias, gracias. Sí, bueno, también como para ponerles un poco de ejemplo, no solo se perdió pues parte de la lengua, ¿verdad? En mi familia quiero contarles que mi familia era tejedora y entonces yo siempre crecí con ese reclamo, ¿verdad? Y les decía, miren, ¿y qué pasó? ¿Por qué no que estuviéramos tejiendo? Se estaría llevando el tejido. El tejido también casi se perdió en El Salvador, solo hay 2 municipios que lo siguen teniendo. Entonces, mi familia dice, no, no sabemos por qué, pero se dejó de tejer, ¿verdad? Y yo, como conocedor ahora de la historia, yo digo que seguramente pasó algo de esto tuvo que ver en mi familia, que se dejó de practicar el tejido, porque como les digo, ya ni se teje casi en nuestro país, ¿verdad? Entonces, en mi familia lo pude ver de esa manera, éramos tejedores, se deja de tejer en nuestra familia. Sí, lo vamos a ver. Alguien envió ahí una pregunta ahorita en el chat, entonces vamos a pasarnos justamente a eso, al marco legal, para que ustedes conozcan también cómo estamos ante la ley y qué se está haciendo para apoyar un poco a las lenguas, ¿verdad? Entonces vamos a conocer un poquito del marco normativo. Quiero decirles que en el año 2014 la Asamblea Legislativa hizo una reforma en el artículo 73 de la Constitución de la República de El Salvador, en donde se establece que El Salvador reconoce a los pueblos indígenas y adoptará políticas a fin de mantener y desarrollar su identidad étnica, cultural, cosmovisión, valores y espiritualidad. Es decir, que hasta el año 2014 nosotros existimos como pueblos indígenas. Antes de eso, no habían indígenas en El Salvador, de hecho habían presidentes que así lo externaban a nivel internacional, que El Salvador no tenía pueblos indígenas. Hasta el 2014 legalmente somos reconocidos ante la Constitución de la República, pero se sigue viendo un poco de ignorancia también, ¿verdad? En la Asamblea, al ratificar este artículo, porque habla en plural, ¿verdad? Habla de pueblos indígenas, habla de lenguas indígenas, cuando en la realidad, pues antes del 2000, el náhuatl era la única lengua que seguía viva, ¿verdad? Entonces, todavía el Estado está como muy separado de todo esto. En El Salvador no hay educación intercultural. En El Salvador no hay como algo en específico que se esté llevando a cabo. Sí tenemos artículos, pero todo está en papel, entonces así no sirven de nada. Tenemos también en el punto número 2 la ley de cultura. En la segunda sección, definiciones, derechos y garantías, en su artículo 9, dice que el castellano es la lengua oficial de El Salvador y que constituye parte de los bienes constitutivos del patrimonio cultural, al que pertenecen igualmente las lenguas de los pueblos indígenas, ya sean vivos o en proceso de rescate. El Estado está obligado a promover y conservar en todo el territorio el rescate, enseñanza y respeto de las lenguas ancestrales. Volvemos a ver que hablan en plural, están desinformados porque no hay lenguas indígenas, solo hay una lengua indígena. Y tampoco hay lenguas en proceso de rescate. Entonces, como que escriben por escribir y hablan por hablar, ¿verdad? Entonces, no hay, en papel está muy bonito, muy bonita la redacción, pero en la realidad sabemos que no se está llevando a cabo nada, ¿verdad? Vamos al punto 3, al mismo tiempo en el artículo 62, reza de la siguiente manera: las lenguas autóctonas que se hablan en el territorio nacional forman parte del patrimonio cultural y serán objeto de preservación, difusión y respeto. Volvemos a ver que siguen hablando sin conocimiento, ¿verdad? Porque desde el 2014 que se dijo que habían pueblos indígenas, al mismo tiempo dicen, hay lenguas también indígenas, pero no hay estudios al respecto sobre eso, ¿verdad? Entonces, seguimos viendo que sigue todo en papel, pero pues lastimosamente no se está llevando a cabo nada. En el 2017 y 2018 se publican unas políticas públicas
era un gobierno de izquierda. Al fin, digamos que llegó digamos, la oposición al gobierno, y pues prácticamente cuando estuvo la oposición en su segundo año en su primer año, en su primera gestión de la oposición, pues prácticamente vinieron y aceptaron que habían pueblos indígenas. En su segunda gestión, pues prácticamente publican algunas políticas, pero igual son libros, ¿verdad? Es papel. Lanzan la política pública para los pueblos indígenas, en donde se decía que iban a hacer pues varias cosas, en donde se les ordenaron a los diferentes ministerios, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, Ministerio de Agricultura, todos los ministerios del país, del gobierno, a hacer diferentes cosas, y durante ese periodo pues intentaron hacer algo, pero posteriormente pues se queda igual, ¿verdad? Solo en papel. Surge también en el 2018 la Política Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas. ¿Por qué? Porque comienzan a tomar represalias contra las personas que están, digamos, los curanderos, las parteras. Hubieron muchos casos donde parteras pues eran llevadas presas. De hecho, en un momento, la persona, solo por ser partera, sin que estuviera atendiendo un parto, solo por sus conocimientos, pues si alguien en la comunidad decía, no, ella es partera, entonces la policía tenía el derecho de llevarte, de sacarte de tu casa y pues permanecer presa, ¿verdad? O preso, por el puro hecho de ser partero o partera. Entonces, esto viene la Política Nacional de Salud viene a apoyar estos casos, o a cambiar estos casos que estaban ocurriendo en este sentido, y pues ya se les da como un poco más de aceptación. Me dice ¿te refieres a una relatoria? No, bueno, nosotros le llamamos parteras a aquellas personas que ayudan a tener a los bebés. No sé cómo le llamarán ustedes. Esa es una partera para nosotros. Una partera es eso, ¿verdad? Las que nos ayudan, o los curanderos, ¿verdad? Las Sí. personas que curan con medicina natural, pues ellos sufrían mucho de esto. Si a alguna persona le pasaba algo o moría porque no le fue suficiente el apoyo de un curandero, o de una partera, pues eras llevado preso, y entonces comienzan estas discusiones, ¿verdad? ¿Por qué en un hospital, si al médico se le muere la madre que estaba en labor de parto, no lo echan preso, no es llevado a prisión, pero una partera que tiene conocimientos milenarios, una anciana que sabe lo que está haciendo, y también ocurre lo mismo a ella sí, o al médico curandero, si se le muere un paciente, sí es delito, pero con un médico titulado no? Entonces todo eso comienza a valorarse, se comienzan a hacer algunas reuniones, y pues prácticamente lanzan esta política de salud, en donde lo que hacen es que dicen, bueno, no lo vamos a condenar tanto, pero tienen que someterse a ciertas como capacitaciones, tienen que pues estar un poco más informadas con la medicina occidental, y pues prácticamente eso, se busca como un equilibrio y un apoyo, ¿verdad? Para las personas que están, digamos, dedicándose al tema de salud dentro de las comunidades. Entonces eso vino a ayudar un poco con todos estos casos que les comentaba, ¿verdad? Y bueno, también en el 2018 aparece el Plan de Acción Nacional de Pueblos Indígenas, publicado en el 2018. Se hizo una presentación lindísima. Ahí estuvimos, pero eso quedó hasta ahí, ¿verdad? Y solo como contarles una anécdota, porque estuvimos ahí en esa presentación. Pues prácticamente se hizo la presentación del Estado, pero a los abuelos se les quitó del frente.
Entonces no estaban ni en una mesa de honor, no estaban adelante, no eran invitados especiales, o sea, llegaron porque los tenían que invitar y para la foto era bonito, pero les pidieron de incluso algunos que estaban al frente que se movieran. Entonces es como que todo era como parte de un show, parte de decir que sí estamos haciendo algo, sí se está haciendo algo y bueno, esto, ¿verdad? Y bueno, también se publican también medidas de protección y salvaguarda para la conservación del bien cultural de la lengua náhuatl, publicado en el Diario Oficial el 5 de septiembre del 2017, en donde cada institución del Estado se le delegaba una responsabilidad para la salvaguarda y preservación de la misma. En este año, en el 2017, pues ya dicen, ¿verdad? Solo queda el náhuatl, entonces hay que enfocarnos en ella. Comienzan a hacer especializaciones en ese año 2017 y 2018. El Ministerio de Educación como que dice, vamos a retomar el tema del náhuatl. Se crea como una carrera de especialización. De hecho, yo fui uno de los 70 docentes que se certificó, pero quedamos con nuestra especialización y ya, porque no se les dio seguimiento, ¿verdad? Estudiamos 2 años porque pensamos que el náhuatl iba a ser incluido en la currícula y solo nos quedamos con nuestro título. Entonces es algo también lamentable porque no se le dio seguimiento o sea, es algo bastante delicado y así como que bien diferente probablemente a la realidad de otros pueblos, ¿verdad? En donde sí ya tenemos educación intercultural. Hasta eso estamos luchando, pues, porque en la escuela también se ha reconocido nuestras historias, nuestra cultura, nuestra lengua, y pues lastimosamente no es así, ¿verdad? Entonces, todo esto en El Salvador, Sí. nosotros específicamente, al principio nosotros teníamos muchos ataques porque cuando comenzamos a trabajar, muchos medios de comunicación nos preguntaban y nosotros externábamos esto, ¿verdad? Recibimos llamadas diciendo que no podíamos seguirlo haciendo, recibimos prácticamente intimidación, ¿verdad? También de parte del Estado para decir que no se podía hacer, pero nosotros lo seguíamos haciendo. Porque hasta que no viéramos una respuesta, pues prácticamente no se iba a dejar de hacer. Hasta la actualidad nosotros seguimos denunciando todo este tipo de cosas, pero sinceramente no se está llevando a cabo cosas, ¿verdad? Como para días importantes de la lengua, sí hacen actividades, sí hacen presentaciones, sí hacen bonitas cosas para que se vea colorido, para decir, sí, estamos haciendo algo, pero realmente en las comunidades no se ve esto, ¿verdad? Bien, entonces, pues prácticamente a partir de todo esto que les comentamos, nosotros formamos Timumachistigan Náhuatl. Digo nosotros, pero realmente fui yo, ¿verdad? Yo soy el fundador de Timumachistigan Náhuatl. Comenzamos a buscar estos espacios que no teníamos. Comenzamos a crear espacios donde podamos documentar la lengua, donde podamos visibilizar la lengua, donde podamos digamos, resguardar nuestra lengua. Prácticamente comenzamos nosotros por medio de las redes sociales. Las redes sociales también nos ha permitido llegar a muchas más personas. Hay gente que dice, en el mismo El Salvador, en la capital, te dicen, yo no sabía que habían nahuablantes, no sabía que habían indígenas en El Salvador. Entonces, como también eso es, digamos que es considerada una minoría, pues a las minorías siempre se les invisibiliza, ¿verdad? No hay como una manera de verlas. Entonces comenzamos nosotros a crear contenido en las redes. Comenzamos a crear videos, comenzamos a crear lecciones, comenzamos a crear como entrevistas también con los ancianos de las comunidades, y todo eso comenzó a motivar a la gente y comenzaron a llamar la atención mucho. Yo recuerdo que llevábamos como unos 2 meses, quizás más o menos, haciendo el material, y fue así algo que se disparó totalmente. Nosotros no teníamos la idea de hacer un proyecto así, pensamos que íbamos a hacerlo, pero le iba a servir a la comunidad, le iba a servir a otras personas que estaban aprendiendo la lengua,
pero de repente comenzaron a contactarnos medios de comunicación, la prensa, y así en menos de 3 meses, Timumachistigan Náhuatl ya tenía muchísimos seguidores. Ahora en Facebook, que es la plataforma más grande que tenemos, que 3, 4 años después tenemos 17,000, más de 17,000 personas siguen la página. Es como nuestra red social más concurrida, más seguida, la que más se mueve también, bueno, pero nuestro contenido está disperso en todas las redes. Comenzamos a hacer videos, imágenes, todo eso compartido en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter. También comenzamos a hacer podcasts en Spotify, comenzamos a hacer, bueno, TikToks, de todo un poquito, con tal de irnos adentrando a la tecnología, robando estos espacios o tomando estos espacios para visibilizar y resguardar la lengua. Como estas plataformas son gratuitas, ahí prácticamente hemos establecido nuestra biblioteca, ¿verdad? Decimos que tenemos la biblioteca virtual más grande de El Salvador con el tema del náhuatl, porque desde el 2019, al principio subíamos más videos, ¿verdad? Pero prácticamente no hay una semana que no tengamos contenido, ¿verdad? Siempre se sube algún tipo de contenido a nuestras diferentes redes, semana con semana. Ahora pues hemos bajado un poco porque tenemos un proyecto de clases, ya nos estamos enfocando más en las clases, pero siempre se hace material. Y hay mucho material, ¿verdad? Sí, como les digo, imagínense subir, digamos, videos. Hoy a la semana subimos aproximadamente 5 o 6 videos de las clases que nosotros damos. Entonces, eso multiplíquenlo desde el 2019. Entonces, por eso tenemos la biblioteca virtual más grande, ¿verdad? De El Salvador, con temática en náhuatl. Y pues también otro aspecto que hay que aclarar: nosotros tampoco existimos en Internet. En Internet nosotros nos estamos abriendo paso, porque cuando nosotros escribimos náhuatl con T, nos corrige y nos dice, quizás quisiste decir náhuatl con TL. El náhuatl con TL pues es el náhuatl mexicano, es la lengua mexicana. Y pues nosotros solo somos náhuatl con T. Volvemos a lo mismo, como es una minoría, no hay contenido, no hay mucho material, pues prácticamente no existimos tampoco en Internet. Pero nosotros estamos cambiando esa realidad, ¿verdad? Ahora ya podemos, digamos, si alguien nos quiere buscar, y como nuestro nombre es algo difícil, Timumachistigan Náhuatl, que significa aprendamos náhuatl, también lo pueden poner en español, en castellano, y pueden poner aprendamos náhuatl, y todo el contenido que aparezca ahí pues es nuestro, ¿verdad? O lo va a redirigir a algún reportaje o a algo que lo va a hacer llegar a nuestras redes sociales. También, bueno, explicarles que nosotros trabajamos con fondos 100% propios. En el 2019 comencé solo yo. En el 2020 también permanecí solo yo, y hasta el 2021 pues comenzaron a unirse personas a trabajar conmigo. Todos con 100% fondos propios, ¿verdad? Nosotros pues nos costeamos nuestros recursos, nuestra iluminación, nuestros micrófonos, nuestros equipos para grabar. Siempre un reconocimiento a los abuelos, ¿verdad? Porque en la comunidad se dedican a trabajar el barro. Entonces dejaban de hacer sus cosas por atendernos un ratito a nosotros. Nosotros siempre llevábamos un pago para ayudarles también, y para hacer un equilibrio, ¿verdad? Porque dejaban de hacer sus ollas o sus comales, y pues por grabar con nosotros. Entonces era un trabajo, y como siempre hay que retribuírselos. Nosotros pues gastamos también en nuestros propios transportes, la alimentación, reconocimientos, y siempre tenemos también ayuda comunitaria. Cada vez que alguien de la comunidad pues necesita apoyo, nosotros subimos videos o los enlaces donde se les pueda estar apoyando. Como decimos, prácticamente ahora somos de cierta forma la voz de Santo Domingo de Guzmán,
¿Por qué? Porque cualquier abuelo que tenga alguna necesidad o cualquier problema, nosotros lo estamos posteando en las diferentes redes sociales y es un espacio que tienen también para ser escuchados. Realizamos todo tipo de actividades, ¿verdad? También algo que estamos haciendo como Timomachistigan Náhuatl, no solo queremos rescatar el idioma y la cultura como tal, sino que también le estamos apostando desde hace 4 años a rescatar nuestra vestimenta tradicional. Nuestros trajes, como pues ustedes saben que pues se dejaron de usar primero porque era malo utilizarlos en aquella época, era peligroso utilizarlos, entonces dejaron de tejer también y entonces ahora el comprar un traje en El Salvador es carísimo, carísimo. Prácticamente solo el refajo de la señora anda costando, de las señoras andan costando arriba de $100 pues los huipiles y todo como es tejido, ¿verdad? Lo vale, porque son trabajos de meses o semanas el hacer estos tejidos o bordados, pero en las comunidades como son de extrema pobreza, pues no se tienen los recursos para comprarlos. Entonces, desde hace 4 años, nosotros como Timomachistigan Náhuatl, siempre para diciembre, juntamos fondos, hacemos colectas, pedimos, tocamos puertas a diferentes personas y desde hace 4 años les estamos regalando sus trajes completos. Entonces, cada diciembre las abuelas y los abuelos tienen para estrenar su traje. Muchas personas bastante contentas porque dicen, nunca soñé, ¿verdad? Volver a ver esto, volver a utilizar mi traje de día a día, porque los trajes que tenían, los guardan muchos y solo los utilizan para fiestas o para ocasiones especiales, ¿verdad? Entonces, ahora ya con los trajes que les estamos brindando, ya se lo ponen un poco más seguido, porque el traje pues es algo así como lo más presentable, ¿verdad? Yo les digo a los estudiantes, así como ustedes se ponen el saco y su vestido elegante, pues nuestros trajes también son esa vestimenta elegante dentro de nuestra comunidad. Entonces estamos revitalizando también esta vestimenta, también esta práctica, ¿verdad? Y ahora ya en las actividades ya se les ven a todos con sus trajes, llevamos ayuda también. Generalmente lo hacemos para fin de año, porque hacemos un convivio general donde invitamos a todo el pueblo, nos reunimos a todos los hablantes y pues se les lleva sus regalos, se llevan piñatas, se llevan canastas, se llevan los trajes, se lleva de todo, medicamentos también. Entonces hacemos como jornadas que para que las abuelas pues se sientan y los abuelos se sientan cómodos, hacemos excursiones, salimos, la cosa es pues visibilizar siempre a la lengua, a nuestra cultura. Hay personas que incluso en el mismo municipio, en el mismo departamento, cuando los ven con sus trajes o cuando hemos salido así como hacer actividades o convivios o algo a otro lugar, preguntan, ¿y ustedes son de Guatemala o de qué país vienen? ¿De dónde son? Y les terminamos explicando todo, ¿verdad? No, somos de El Salvador y la gente muy sorprendida. ¿Por qué? Porque son, digamos que pequeños pueblos escondidos donde todavía se sigue pues hablando la lengua, ¿verdad? Algo bien importante también es que a nosotros o a la lengua se le conoce como pipil. Hemos venido cargando con esto toda la vida y en internet también, si usted busca pipil, sí le va a salir, es la lengua del Salvador, son los hablantes, es la cultura, pero realmente nosotros no somos pipiles. Tenemos acá. Voy a Y entonces poner en mi aquí comunidad vienen un par de personas, audios donde algunas abuelas nos van a contar y abuelos también. Vamos a escuchar 4 audios en donde les preguntamos, ¿y usted es pipil, verdad? Y la respuesta simplemente es que no somos pipiles. Entonces, pero a los lingüistas, a los expertos, a toda la gente de afuera, todos, en todos los otros países, a nosotros nos conocen como pipiles, pero nosotros no somos pipiles, ¿verdad? Entonces vamos a escuchar un par de audios. y entonces en mi comunidad vienen personas de otro lugar y nos dicen que somos pipil, pero nosotros no somos pipil.
Nosotros ya somos señoras, somos ya grandes, ya no somos niños. Los pipil son niños. Entonces nosotros nos dicen Nancy en náhuatl y hombres, Tajtzin, también el hombre le dicen Tagat en náhuatl, el hombre. Y nosotras mujeres, señoras, nos dicen Nancy o nos dicen Siwat también. Pero no somos pipil, ese es un apodo y nosotros no entendemos por qué dicen que somos pipil. No somos pipiles. Ahí está Nancy Sixta, que ella es una de nuestras maestras con las que damos clases nosotros todas las semanas. Y vamos a escuchar ahora a Nancy Anastasia. Nancy, para que ustedes sepan, es un título honorífico que se da en la comunidad. Nancy es como una señora o una doña muy importante, una señora importante de mucho respeto. El Tsin del final para nosotros es un reverencial. Es decir, literalmente ahí dice Nan Sin, Nan es mamá y Tsin es un reverencial. Es alguien que yo admiro como que si fuera mi mamá, por respeto como que si fuera mi mamá. Esa sería como la traducción, ¿verdad? Vamos a escuchar el otro audio. Yo siempre he dicho que yo no soy pipil, yo soy natural, ¿verdad? Nahuablante natural. Yo no soy pipil porque yo no soy niña, ni bichita, cipotillo. Aquí vinieron los mexicanos y dijeron, no, ellos no hablan bien el náhuatl. Ha hablado de niños, ellos son pipiles, dijo, ¿verdad? Entonces, yo no tomo eso de bien porque la ley lo acepta, yo no lo acepto porque mi papá siempre decía, tejeme tipas palame, ti naturales, decía él. Nunca dijo que somos pipiles. Ahí está otra abuela. Acá decirles que estábamos en el contraste. Nancy Sixta Pérez es la abuela más grande de todas y Nancy Anastasia es la más jovencita. Aquí estamos como viendo las generaciones, ¿verdad? La más joven y la más grande. Y vamos a escuchar a ellos dos, Nancy Úrsula también y Tajtzin Nicolás. Entonces, los pipiles, yo soy hablante náhuatl. Nosotros, las señoras, ancianos que hablamos el idioma náhuatl, somos hablantes náhuatl. Porque somos señores y señoras. Por eso entramos hablantes náhuatl. No voy a aceptar que nosotros hablantes náhuatl nos confundan con el que dicen pipil. Nosotros no somos pipil, nosotros somos hablantes náhuatl. Y así tienen que saber sus alumnos, don Héctor. Entonces, pues ya vamos a oír a Tajtzin Nicolás, uno de los señores de los 9 nahuablantes de nuestra comunidad Santo Domingo de Guzmán. Pues pipil viene de cipote. El cipote no es como que se diga seguro lo que hace, porque a veces hace locuras, a veces hace bien. Y entonces ahí como que se confunden, como que somos algo dundos o algo, no sabemos lo que hacemos, ¿verdad? Y eso es lo que ellos significa cuando se dice, hablan puros pipiles. Pero... Bien, ahí está. Fíjense, bueno, con la vestimenta, sinceramente, bueno, acá viendo a Nancy Úrsula, que ella sí tiene su traje completo, pues prácticamente, bueno, su vestimenta es así como la están viendo por completa. Tienen su faja, tienen su huipil, tienen su refajo y tienen su chalina. Pues prácticamente nuestra comunidad, sus tejidos todos eran con líneas verticales. Esa es como la representación de la comunidad. Hay otras comunidades que, por ejemplo, en Panchimalco, que es otro pueblo nahua, sus tejidos eran cuadriculados. O sea, como que cada tejido tenía, o cada pueblo tenía su propio tejido, o sus propias líneas para identificarse. Entonces, cada vez que miramos un traje con líneas verticales, pues prácticamente sabemos que es de nuestro pueblo, ¿verdad? Es como lo que identifica al pueblo de Santo Domingo de Guzmán, ¿verdad? Porque en otros pueblos, como repito, sus tejidos son diferentes o tienen líneas diferentes.
Como repito, hay un pueblo que se llama Panchimalco, que es bien característico. Allá sus tejidos eran cuadriculados, todo era en cuadro y con sus colores. Entonces, en Santo Domingo eran líneas o son líneas y son líneas coloridas, ¿verdad? Entonces, eso es como un distintivo que tienen los pueblos, ¿verdad? No sé si también ustedes escucharon que algunos o siempre se referían a de que no eran niños los abuelos y las abuelas. ¿Por qué? Porque ese término en efecto significa niño o niña. Y para que ustedes estén un poco ahí informados del por qué al pueblo de El Salvador se le conoce como pipil, y esto ocurre porque durante la invasión o durante la conquista vienen tlaxcaltecas, personas del pueblo de Tlaxcala, que hablan náhuatl mexicano, venían de México, ¿verdad? Y acompañan a los españoles. De hecho, a ellos nosotros les conocemos como los traicioneros, ¿verdad? Porque los mismos pueblos de Tlaxcala se unieron con los españoles para dominar a otros pueblos, a los pueblos vecinos. Entonces ellos se unen, sus razones habrán tenido, ¿verdad? Tal vez por no sé, algún favor, por resguardo, algo tuvieron que haber hecho ellos. Se unen con los españoles y al llegar al territorio salvadoreño, ellos dicen pues que hablamos como pipil, ¿verdad? Como pipiles. Entonces, era como una burla. De hecho, hay documentos de la conquista donde dicen que en El Salvador se encontró un náhuatl corrompido. Esas palabras literalmente dicen, en los documentos actuales hoy dicen que era un náhuatl corrupto, pero no es que fuera un náhuatl corrupto, ¿verdad? O un náhuatl mal hablado, sino que era otra lengua que se parecía al náhuatl mexicano, pero que no era náhuatl con TL, ¿verdad? Solo era náhuatl con T. Entonces, con ese apodo hemos vivido desde tiempos de la colonia, de la conquista, y hasta el día de hoy la gente nos sigue llamando así, sigue llamando así a nuestro pueblo, pero solo es irlos educando, ¿verdad? Cada vez que hablamos con alguna persona, nosotros le decimos, no somos pipiles, no se llama pipil nuestra lengua, no somos pipiles nosotros tampoco, ¿verdad? Entonces, hemos ido tratando de reeducar a la gente. Hay otras personas que dicen, no, es que ustedes son pipiles, en México se tiene mucho este concepto, dicen, no, es que nosotros les pusimos pipiles porque ustedes eran nobles, eran gente noble. Pero vemos acá la palabra, ¿verdad? A nosotros nos dicen pipil o lengua pipil, no nos dicen pilcín, que es el reverencial al final. Entonces, vemos que no se parecen nada pijpiltzitzin a pijpipil o pipil, ¿verdad? Entonces, no, ahora probablemente porque quieren arreglar esta situación que nos dejaron, nos dicen, no es que eran nobles, ¿verdad? No, éramos porque hablábamos mal, ¿verdad? Y así lo constan los documentos de la conquista donde dicen que en el territorio salvadoreño se hablaba un náhuatl corrupto. Bien, también nosotros, ya para ir finalizando, este es el último de nuestros temas, vamos a hablar un poquito sobre Neichan Sefoura. Neichan Sefoura es nuestro programa de becas. Nosotros tenemos un proyecto hijo y este es Neichan Sefoura. Comenzamos como Timumachtigan Náhuatl, seguimos como Timumachtigan Náhuatl, pero dentro de Timumachtigan Náhuatl se creó otro proyecto que se llama Neichan Sefoura, en donde se dan clases. Es un programa de becas que funciona gracias a patrocinadores salvadoreños que viven en el exterior y que se enorgullecen y no olvidan sus raíces indígenas. Este proyecto, les voy a contar un poquito cómo surgió. Yo daba clases desde el 2019 de náhuatl. 2020, en pandemia, me contactan unas personas, ¿verdad? En pandemia, nosotros estuvimos dando algunas clases de manera privada. Y entonces, para ese entonces conocimos a Jonathan Rivas, que es un empresario que vive en el exterior, es salvadoreño, pero es un empresario. Entonces él estuvo aprendiendo náhuatl con nosotros y le gustó tanto y me decía, es que cómo es posible que yo crecí en El Salvador y que no conocía nada de esto. Como les digo, ¿verdad? El náhuatl en El Salvador es como un conocimiento de muy pocos. Entonces, le gusta tanto el proyecto en el 2020
y que platicando con él, yo le propongo, porque yo me di cuenta que era una persona, era un empresario, ¿verdad? Entonces yo le propongo a él y le digo, mire, yo quería proponerle un proyecto, queremos comenzar unas clases si usted nos puede patrocinar, nos dice con cuánto nos puede apoyar y pues buscamos ahí cuántas personas podemos atender. Eso se habla en el 2020, pero le íbamos dando largas y largas y largas, y pues a finales del 2020 se lo vuelvo a plantear y me dice, sí, ¿querés comenzar en enero? Me dice, y entonces hacemos el equipo de trabajo, Nancy Sixta Pérez y yo, y entonces comenzamos. Él busca otra persona que nos patrocine, digamos que pague los salarios de nosotros, y entonces dijimos, bueno, ¿cuánto necesitan? E hicimos números y todo, y cuántas personas pueden atender. Y en el primer llamado nosotros dijimos, bueno, hagamos 14 grupos, me parece que fueron en ese año, y atendimos en total a más de 100 personas. No recuerdo el dato exacto, pero más adelante aparece. Y entonces el primer llamado fue algo así, que nosotros publicamos que íbamos a tener clases gratuitas y todo el mundo quería inscribirse. Entonces vio la respuesta tan favorable de la gente, de los salvadoreños, y entonces ese mismo año pues lo finalizamos todo el año 2020 trabajamos todo el año 2021. En el 2022 el otro patrocinador se nos fue y solo se quedó Jonathan, y como no conseguíamos a nadie, solo pudimos trabajar 6 meses del año. Y conseguimos a otra patrocinadora, y este año pues hemos comenzado solo con un patrocinador, muy limitados, pero no queremos dejar el proyecto, ¿verdad? Porque es un proyecto bastante grande que está dando resultados que no queremos dejarlos perder. Entonces, este proyecto pues consiste en dar becas a todos los que estén interesados en aprender sobre la cultura y lengua náhuatl, para que puedan hacerlo de forma gratuita, en línea y en diferentes horarios. Actualmente nosotros estamos trabajando 12 horarios. Nuestro año más fuerte fue en el 2021, que si no estoy mal llegamos hasta los 16 horarios. Atendíamos de lunes a sábado. Era una locura lo que hacíamos en ese primer año. Ahora ya no, creo que ya no tenemos tantas fuerzas para trabajarlo, porque sí fue una locura muy grande cómo nos aventuramos a hacer eso. Y bueno, también todas nuestras clases son validadas por 2 nahuablantes. Ahora nuestro equipo creció, ya no son solo un anciano, sino que tenemos a 2 trabajando con nosotros. Tenemos aquí nuestros logros, como Neichan Sefoura. En el 2021 tuvimos 239 personas estudiando con nosotros, un dato pero histórico. Como les repito, el Estado solo hizo una vez en el 2017 y 2018 unos cursos, y fuimos 70, porque yo tomé también esa especialización. Entonces, al hablar de 239 personas, estamos hablando de que es un dato histórico en el país, de personas aprendiendo náhuatl simultáneamente. En el 2022, como les conté, no pudimos conseguir patrocinador para la primera parte del año, solo trabajamos los últimos 6 meses y pues solo tuvimos 120 becados, y ahorita nosotros estamos trabajando con aproximadamente 100 personas. Iniciamos en febrero, a finales de febrero comenzamos las clases otra vez. Y en total, pues más o menos hemos atendido a 459 personas que han estudiado náhuatl sin pagar un solo centavo con nosotros, de la mano con nahuablantes, con ancianos. No solo aprendemos el idioma, sino que aprendemos también sobre culturas, tradiciones, medicina, sobre todo. Entonces, las personas que son seleccionadas, la verdad que ven esta oportunidad y la aprovechan mucho, ¿verdad? En El Salvador también otra cosa es que hay necesidad de personas que quieran aprender náhuatl, pero hay como un tema de privatización también con respecto a esto. Hay universidades que cobran $25, $40, casi $50 por el mes de las clases, y entonces mi visión era esa,
ir contra ellos, ir contra estas instituciones que de verdad que son bastante buenas, enseñándolo porque tienen doctores en lingüística, licenciados en lingüística, antropólogos y todo, ¿verdad? Se aprende de una manera más formal, pero nosotros no trabajan con la comunidad. Entonces yo quería eso, trabajar de la mano con la comunidad, y hay mucha gente que juzga eso. De hecho, ahorita que nosotros estuvimos trabajando el primer diccionario en náhuatl del Salvador, resulta que hay muchos lingüistas que nos atacaban y decían, eso no va a ser válido, no tienen lingüistas, ¿quién les está supervisando? O sea, como que quiénes se han creído ustedes para que la misma comunidad saque esto. Recibimos muchísimos ataques así. Entonces, el proyecto también es como algo que viene a cambiar la mentalidad de la gente. No tenés por qué aprender, no tenés por qué pagar por algo que tuviste que haber aprendido gratis en tu infancia. Entonces, queríamos romper todo eso y por eso comenzamos a dar estas clases. Hay muchos horarios donde las personas pueden estudiar. Tenemos, además de las prácticas, tenemos asesorías. Entonces, es como una escuela totalmente grande, ¿verdad? Y funcionamos simplemente nosotros mismos salvadoreños trabajando para salvadoreños. ¿Hemos buscado apoyo? Claro que sí, hemos tocado muchas puertas del Estado, de instituciones, y se han reído prácticamente en nuestra cara, ¿verdad? De que, ¿para qué querés eso y por qué no enseñas inglés mejor? Tráeme un proyecto de inglés, ¿verdad? Entonces, prácticamente por eso toca que nosotros mismos hagamos lo que a nosotros mismos nos gusta o nos apasiona. Entonces, ¿por qué no podemos estar atenidos a otras personas de afuera? Una frase que nos identifica mucho es Timumachtigan náhuatl paltemigi, que significa aprendamos náhuatl para que no muera. Ese es como nuestro lema de nuestras organizaciones. Y todo mundo lo adopta también, ¿verdad? Aprendamos náhuatl para que no muera. Es como nuestro objetivo principal, rescatar, revitalizar, crear nuevos hablantes para que la última lengua de El Salvador no muera. Les comentaba hace un momento que estuvimos trabajando también el primer diccionario en náhuatl de El Salvador, hecho por una nahuablante. Ella es Nancy Sixta, una de nuestras maestras. El diccionario lo trabajamos nosotros solos, lo trabajé yo y lo trabajó ella. Eso a principios de año. Y por lo mismo nosotros tuvimos tantos ataques, la gente pareciera que no quiere que haya bibliografía nueva o que hayan personas, ¿verdad? Que trabajen por este tema. Se ofenden mucho, sobre todo los intelectuales en El Salvador, se vieron muy ofendidos, ¿verdad? ¿Y esto por qué? Porque pues prácticamente para empezar se acaba un negocio, se acaba el negocio de la lengua y de la cultura. Para continuar, pues de cierta forma se sienten olvidados o también como discriminados, ¿verdad? Porque no son tomados en cuenta para validar. Y yo en discusiones con ellos les digo, pero ¿y por qué van a venir ustedes a validar el conocimiento de la comunidad? O sea, ¿qué facultad tienen ustedes? Un título les da ese descaro de querer decir que nos quieran validar a nosotros nuestras palabras. Entonces, porque tuvimos discusiones así bastante fuertes, ¿verdad? Y dicen, no, es que no es posible. Y bueno, nosotros trabajamos, quiero decirles que el diccionario lo trabajamos y nos hemos aventurado a trabajarlo de forma gratuita. Ni Nancy Sixta ni a mí estábamos ganando ni un centavo. Nosotros nos reunimos a trabajar gratis. Con la esperanza de buscar a patrocinadores que nos ayudaran con el libro. Entonces buscamos una fundación que se llama Make Art No War, y esa fundación nos ayuda. Esa es una fundación que vimos que apoyaba proyectos de lenguas indígenas de Latinoamérica. Los contactamos y les pedimos que nos ayudaran para hacer una colecta.
Y pues prácticamente como en 3 meses, el día viernes, nosotros llegamos a la meta ya. Todavía no nos han pagado porque lleva todo un proceso, ¿verdad? Pero nosotros hemos trabajado todo el diccionario sin un pago, porque digamos que nuestra intención o nuestra principal motivación no era un pago, porque si hubiera sido un pago nos hubiéramos quedado sentados toda la vida y nunca hubiéramos tenido un diccionario, ¿verdad? Entonces, nuestra motivación principal era un material, crear el diccionario en náhuatl, para que nuestros estudiantes tengan cómo estudiar también. Es un diccionario bastante bueno. Yo me he encargado todo de las revisiones, de la escritura. Obviamente tal vez no va a estar a un nivel de que como lo hubieran sacado los lingüistas, como a ellos les apasiona decir, pero tenemos el conocimiento real plasmado en papel, ¿verdad? De la anciana más grande, es decir, por lo tanto, de la más sabia de nuestra comunidad. Entonces tenemos el primer diccionario en náhuatl creado por un hablante nativo. La creación de este material era imperativo porque todos los nahuatlantes son de edad muy avanzada y en El Salvador no existe mucha bibliografía en náhuatl, y la que existe era de extranjeros. Hay personas como les digo, ¿verdad? Tenemos libros de alemanes, que de hecho su publicación original es en alemán, no es en español tan siquiera. Entonces, posteriormente se hace la traducción al español. Ya hay para estudiar el náhuatl desde la visión de un alemán, desde la visión de un estadounidense y desde la visión de un europeo. Pero con este libro vamos a cambiar la realidad porque vamos a poder apreciar la forma de ver o la cosmovisión desde nuestra comunidad. Entonces es algo diferente y algo que definitivamente incomoda mucho a los especialistas, ¿verdad? También el diccionario, ahí estamos hablando en pasado porque como les digo, el viernes llegamos a nuestra meta. Lo estábamos viendo en un futuro, pero bueno, también porque todavía no está impreso. Va a llevar todo un proceso ahorita que ya llegamos a la meta. Nancy Sixta y yo sí trabajamos de gratis, pero obviamente hay que conseguir un ilustrador que no va a trabajar de gratis, un editor que no va a trabajar de gratis, un maquetador que no va a trabajar de gratis y la imprenta, ¿verdad? Entonces prácticamente nosotros por eso es que buscamos hacer este diccionario y ahora con los fondos pues ya podemos comenzar a contratar a estas personas para que hagan realidad este diccionario. También el diccionario que se realizará o que ya está realizado va a ser el primero que se centra en una sola variante dialectal. Eso es bien importante porque en El Salvador los libros que existían, o sea, iban como a todos los pueblos y te metían todo lo de todos los pueblos en una sola cosa. Pero la gente, los estudiantes, para los estudiantes era muy confuso porque decían, mire, pero yo encontré esta forma de saludar en el libro tal, pero en la comunidad no decimos así, le decimos. Entonces, ¿por qué? Porque hay formas de hablar de pueblo en pueblo, ¿verdad? Para ponerles un ejemplo, en Santo Domingo de Guzmán, el buen día, el buenos días, nosotros lo decimos yecpeina. En el pueblo vecino dicen yectunal. Entonces es bastante diferente. Y todo eso hay que respetarlo, ¿verdad? Cada pueblo habla como tiene que hablar. Entonces, va a ser el primero que se va a centrar en una sola variante dialectal, que es la variante de nuestro pueblo, de Santo Domingo de Guzmán, y es la variante que nosotros documentamos, es la variante que nosotros enseñamos. Entonces, por eso es que es la variante con la que trabajamos porque es con la que nos sentimos cómodos y es la que conocemos, ¿verdad? También con la realización de este diccionario se dignificará por primera vez, ¿verdad?, el saber de los abuelos nahuatlantes y se reconocerá la importancia que tiene el respeto a las variantes dialectales. Eso es bien importante porque, como les digo, cada pueblo tiene su forma de hablar y nosotros vamos a respetarlo, ¿verdad? Y bueno, se va también a dignificar, ¿verdad? A la abuela, porque el diccionario va a salir a título de la abuela. Y eso es como lo que más ha incomodado a todos los expertos en El Salvador, ¿verdad? Que cómo es posible. Porque todos los libros que se hacen o que se han hecho
aparece a título del doctor, ¿verdad? Doctor tal, en lingüística tal, o con todos sus títulos ahí, ¿verdad? Porque se llaman más como su título que su propio nombre. Entonces, por primera vez hoy va a salir un material hecho por una nahuablante, a título de un nahuablante, de una anciana, ¿verdad? Entonces, eso es como algo que, o sea, nunca ha ocurrido. Siempre se han utilizado a los abuelos, pero aparecen en los créditos, o a veces ni aparecen, o aparecen así, medios los mencionan, ¿verdad? Pero entonces, ahora quisimos cambiar toda esa toda esa tradición que se traía, ¿verdad? De cientos de años. Vamos a imprimir 2000 ejemplares, todos los ejemplares van a ser gratuitos. Trabajamos con base a un presupuesto, el presupuesto que ya se logró recaudar. Pues se van a imprimir los 2000 ejemplares, se van a distribuir de forma gratuita. Con la colecta también pues iban a pagar al nahuablante, al redactor, ilustrador y editor del libro. Se va a registrar el libro de manera legal también y se van a realizar actividades de presentación y entrega del libro. Entonces, todo eso es como toda nuestra aventura que hemos tenido desde el 2019, donde comencé solo yo y ahora pues ya somos bastantes las personas que estamos involucradas y trabajando en el tema del náhuatl, ¿verdad? Entonces es eso, prácticamente somos... eso es lo que hace Timu Machtigan Náhuatl, lo que hacemos de este Timu Machtigan Náhuatl y de Neichan Sefoura, ¿verdad? Eso ha sido todo, compañeros. No sé si tienen ahí preguntas, podemos pasar al área de preguntas. Así es, Héctor, muchísimas gracias. De verdad, muchísimas gracias por tu intervención, por lo que nos has enseñado en esta mañana. Y bueno, dejo el espacio para las preguntas. No sé si alguno de los profesores que están conectados tienen alguna. Pues bueno, si no hay preguntas, entonces, Bueno, bueno, pues, Leo, ¿cómo estás? Sí. yo más que preguntas, como que felicitar por ese excelente trabajo, ese trabajo que están haciendo. Porque, bueno, me llamaba mucho la atención esa necesidad que tiene la misma comunidad de autorrepresentarse o de que la misma comunidad sea o sientan esa obligación de retomar esa identidad que tienen como pueblo, ¿no? Entonces, eso que decías de que la gente quiere participar, de que la gente está buscando en donde retomar otra vez el idioma, la parte de la vestimenta, la parte de la conexión con el territorio, ¿no? Eso es muy importante. Y lo otro también que me llamaba la atención era eso, de que sea libre, de que sea accesible, de que sea la misma comunidad la que participe, que se escuchen las voces, ¿no? Y eso me llamaba mucho la atención porque me hace recordar una cita que dejaba Eduardo Restrepo cuando trabajó con una comunidad aquí en Colombia, en donde él decía que es más importante que la comunidad hable, porque no es lo mismo que la comunidad responda a preguntas o que a que las dejen hablar, ¿no? Porque esa es la tarea que se han dado a muchas investigadores, ¿no? De ir a la comunidad, llevar un cuestionario, llevar un montón de preguntas, pero la comunidad no tiene una participación o no se le reconoce como autor en muchas de esas palabras, ¿no? Entonces, con esto que se está haciendo, con eso que están haciendo ustedes, es muy importante. Y se asemeja mucho también a lo que nosotros estamos tratando de hacer desde aquí, de La Guajira, ¿no? Ese es mi aporte. Gracias, gracias. No, y definitivamente también otro punto que olvidé mencionarles es que el pueblo de cierta forma ya se cansó porque siempre sí han llegado proyectos, ¿verdad? A la comunidad y realmente al final pues se sienten estafados, se sienten robados. Hay abuelas, por ejemplo, les comento así brevemente, hace como 2 años vino una extranjera a la comunidad y les dijo, miren, vamos a grabarles unas canciones, canten y no sé qué, y fueron grabadas y les hicieron firmar un documento y les dieron un reconocimiento de $50 a cada persona que cantaba y todo por su participación.
Y resulta que al final el libro sale en España a 45 euros con las canciones de nuestro pueblo. Entonces fue así como de que, y así casos como esos hay demasiados, en donde la gente ya se cansó de la gente de afuera, de los expertos, de los sabios, de los... Entonces eso es como lo que estamos intentando cambiar. Claro, creo que el profesor Tomás tiene una pregunta o un comentario. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Okay, Sí, profesor. con respecto a lo que acaba de decir, Se escucha muy bien. con respecto a lo que acabo de escuchar de los compañeros también, el trabajo que se están llevando a cabo ustedes es casi como que similar a lo que a lo que pretendemos hacer. Que nosotros como pueblo indígena nos empapemos de lo que tenemos, de lo que queremos hacer y de lo que queremos trabajar, porque a veces la gente nada más o personas extranjeras vienen nada más a robar, ¿cómo se llama? La información y no es lo mismo. En cambio, si nosotros trabajamos de la mano con nuestros ancestros, con nuestra familia, con nuestros niños, ya uno sabe más o menos qué es lo que se quiere hacer con ese proyecto. Muchas veces los extranjeros tienden a como que a recopilar la información, pero ya no es lo mismo que lo que pretendemos hacer, por decir así, a editar un libro. En muchas ocasiones, aquí en la zona norte de la Alta Guajira de Colombia, habíamos hablado con unos extranjeros también que habían llegado hasta aquí y nosotros le estábamos diciendo que para poder llevar a cabo un proyecto, ellos nos tienen que visitar, ellos tienen que socializar primero con las personas mayores, las autoridades, los jóvenes, los docentes, para que el trabajo se pueda llevar a cabo. Entonces, es un trabajo que en verdad me gustaría que nosotros como indígenas llevemos a cabo este proyecto y que nos empapemos nosotros como indígenas que somos ahí a hacer todos esos trabajos. Mm. Sí, definitivamente no hay nada mejor que la misma comunidad trabaje, ¿verdad? Porque la comunidad se conoce, la comunidad, y pueden hacerlo así como nosotros lo hemos hecho, buscando, tocando puertas, mismas personas de la comunidad o con conocidos, ¿verdad? Porque eso es lo que nosotros, al menos a mí tampoco eso nunca nos ha gustado, como entrelazarnos con una institución y menos del Estado, porque el Estado no ha hecho nada por nosotros, pero sí han habido como roces o cosas así, ¿verdad? Entonces es como que si se lo aceptamos a ellos, pues ellos al final se van a quedar con el crédito, al final se van a quedar con todo y al final probablemente termina en una librera. Entonces nosotros estamos intentando hacerlo de otra manera para que hacerlo a nuestra manera, ¿verdad? Hacerlo a la manera de la comunidad para hacerlo más accesible, porque conocemos que hay muchas personas interesadas, entonces nada mejor que hacerlo y que tomar las riendas la propia comunidad, ¿verdad? Así es, Héctor, totalmente. Bueno, bien, yo creo que estamos ya llegando al final de esta charla, taller, conversatorio, digamos. Y antes de ello, quisiera hacer como un pequeño resumen pues, de lo que hemos venido hablando y de lo más importante, ¿no? De lo que quizás nosotros como indígenas de este lado del hemisferio nos ha llamado muchísimo la atención y que son puntos muy relevantes, Héctor, de lo que tú mencionabas. Mencionabas de los abuelos que eran monolingües, como hasta el 30, 40, donde se cortó ese traspaso generacional de la lengua, ¿no? En forma monolingüe, para pasar a una negación indígena, que fue
muy terrible y digamos que hasta horrorosa, ¿no? Para nuestra historia. Y luego de eso, pues entró ese despojo, la prohibición de la lengua, el Estado los empezó a invisibilizar, y los marginó casi al punto de la extinción, ¿no? Y no podían utilizar sus apellidos, sus nombres nativos, quiero decir. Suprimieron todo lo que tenía que ser con el tema indígena y cultural del pueblo náhuatl. Destruyeron una cultura completa prácticamente, pero hubo un remanente allí, hubo esa semillita, hubo eso que estaba todavía ahí resistiendo, como muchos otros pueblos indígenas y otros que lamentablemente no pudieron, que ahorita no están, solamente sus nombres en los textos de esas personas que nosotros mencionamos, ¿no? De aquellas personas extranjeras que vinieron a nosotros a explorar, a sacar, o como decía Tomás, a extraer del indígena y a plasmarlo dentro de un libro, de una antología, de un libro de historia que ahorita está en Europa, en Francia, en quizás cualquier país, en un museo, en una biblioteca, está solamente el nombre de ese pueblo indígena que un día existió. Entonces suprimieron todo eso, quisieron hacerlo también con el pueblo salvadoreño, náhuatl salvadoreño, pero no se pudo porque estaba ese remanente allí. Entonces nos hablaste también de un marco normativo, que ese marco apenas comenzó a surgir o a verse vigente en el 2014. A través de la Asamblea Legislativa, que hizo esa reforma de artículos en la Constitución donde podía reconocer algo sobre el pueblo indígena salvadoreño o los pueblos indígenas, pero ellos hablaban sin conocimiento. Hablaban como si eso queda, como decías tú, solamente en el papel. Y fue en el 2017 y 2018 que hubo ese plan de acción a través de unas políticas públicas que, entre comillas, como que se quiso implementarlo, con unas medidas de protección y de salvaguardia para la conservación del bien cultural, pero que no se llevó tampoco a cabo. Como decíamos nosotros comúnmente, no se le vio el queso a la tostada. Entonces, luego pues se toma en cuenta para procesos educativos como de interculturalidad, pero tampoco hubo como que no fue productivo, ya que no se reconoció o no está dentro del currículum educativo, no se lleva a cabo dentro de las escuelas, no se reconoce, no se le dio seguimiento, como decías tú, que es una palabra muy clave en estos procesos, que haya un seguimiento. Entonces no hay una educación intercultural ahorita en El Salvador, en el idioma náhuatl, que es algo, ¿verdad?, lamentable, que otros pueblos sí lo han logrado por acá, pero estamos en las mismas líneas, estamos en las mismas luchas y en los mismos procesos, porque tampoco se ha reconocido de manera legal o no se ha introducido dentro del sistema educativo este currículum sobre la educación propia, sobre estos temas indígenas, ¿no? Entonces, no se creó se creó un repositorio o un sitio para lo que tú mencionabas como tu proyecto y que eres como el precursor y que, bueno, de antemano te dan inmensas felicitaciones, Héctor, por tu lucha, siendo un joven, ¿verdad? Una persona muy joven y que hayas tomado estas iniciativas para crear el sitio déjame ver si lo digo bien, Timomachicat Náhuatl. Bueno, ahí lo intenté. En la apropiación pues, de los medios digitales y de comunicación, ¿no? Y que ustedes han logrado de verdad que pasos agigantados dentro de este proceso y que se han apropiado de estos espacios digitales y sobre todo de redes sociales, ¿no? Que tú mencionabas que son realmente importantes, que son de mucho impacto en este tiempo, sobre todo en la juventud, en la niñez, todo lo que manejamos medios digitales, pues eso va a tener un gran impacto. Y lo otro también que nos llamó, bueno, a mí particularmente me llamó poderosamente la atención es que no existen en Internet como tal o como se desea estar de manera legal, digamos, ¿no? O como es la palabra náhuatl, sin la T que identifica más al pueblo mexicano. Entonces, están trabajando ustedes también tienen ese trabajo de autogestión y de sostenibilidad propia, con fondos propios, con casi 100% de los fondos para hacer su propio trabajo. ¡Wow! Entonces, esto es algo que de verdad nosotros como Guayú, como que lo puedan mirar otros pueblos a través de este medio, de este canal, o de esta charla y de esta intervención,
pudiéramos tomar ese ejemplo de ustedes como pueblo pequeño, como pueblo que ha resistido realmente y que han tomado las armas correctas, que es el arma de la comunicación y de la educación, que siempre lo he dicho, ¿no? Y en reiteradas oportunidades también lo he conversado con Leonardi y he dicho que la educación y la información son una de las armas más poderosas que podemos tener en este tiempo para la resistencia. Y entonces ustedes están ahí en ese trabajo de activismo, de ayuda comunitaria. Me encantó los videos de que ustedes puedan aportar, que llevan a la comunidad alimento, ayuda, eso de volver a incorporar la vestimenta dentro de la cultura, la voz comunitaria, de que ustedes puedan ser la voz de su pueblo, ¿no? Y la revitalización, pues, de la vestimenta indígena también, que tiene un gran significado, como lo decías tú. Me encantó eso, que de los trajes propios llevan su propio diseño para identificarse un pueblo con otro, sean líneas para ustedes o sean cuadros para otros pueblos. Entonces, un trabajo de visibilización, de rescate cultural, Héctor, que es realmente muy, muy, muy importante para nosotros y también desde Wikipedia, ¿no? Y desde del movimiento Wikimedia también nosotros pues abrimos los brazos, las puertas para que todo esto pueda funcionar también de manera muy conjunta. Hablabas también de ese proyecto de Nechong Safora, no sé si también lo dije bien, Nechong Safora. Es un programa de becas, ¿verdad? Donde entonces acá comenzamos a mirar de que el panorama va cambiando, de que vemos que hay una esperanza, de que hay una lucecita al final del camino que nos va a conducir a que el pueblo pueda revitalizarse y pueda fortalecerse, y que las nuevas generaciones, a diferencia de aquella antigua donde el gobierno la quiso aplastar o invisibilizar, al contrario, se sientan orgullosos de su lengua, se sientan orgullosos de su vestimenta, se sientan orgullosos de su cosmovisión y de su cultura. Entonces, este programa de becas que funciona gracias al patrocinio de algunos salvadoreños, ¿verdad?, que viven en el exterior, pero que se enorgullecen de su cultura y que están pues apegados a sus raíces indígenas. Entonces, bueno, esos son unos logros increíbles, Héctor, y donde los animamos cada día y donde nos animamos nosotros, nos autoanimamos también nosotros con esto que tú nos has mostrado hoy, y que esos logros que de 239 personas, como tú decías, que están estudiando, que han aprendido sobre la cultura, que decías que era una cifra histórica, ¿no? Entonces, eso también a nosotros nos llena como que de entusiasmo para decirte que sí podemos seguirlo también a través del movimiento Wikimedia, a través de los proyectos Wikimedia, a través de Wikipedia, ahora que te estamos haciendo la invitación desde hace semanas atrás para que tú formes parte y que también la lengua en náhuatl salvadoreño pueda visibilizarse a través de Wikipedia y a través de los proyectos Wikimedia. Entonces, me hablabas de crear una institución que sea accesible también, que no sea como esas instituciones tan costosas como universidades costosas o instituciones donde se pueda enseñar. Entonces, yo tomo esta palabra como para despedir este espacio, Héctor, y para todos los que están ahorita con nosotros conectados, profesores, y los que posteriormente lo verán a través de nuestro canal de YouTube. Aprendamos náhuatl para que no muera. No lo sé decir en el idioma de verdad, pero en náhuatl, desde una visión, desde la comunidad, ustedes que han, a través de las donaciones, van a estar pronto en sus textos e ilustraciones y todo este trabajo maravilloso. Vuelvo y reitero y repito esta palabra: aprendamos náhuatl para que no muera. Gracias, Sí, muchas gracias. gracias. Así es, señor. Una de las cosas que a mí me gustó bastante era que cuando Héctor había hablado eh, de las personas mayores que ellos mismos lo llaman Nancy, y esa es una de las cosas que yo he visto en telenovelas, que le decían Nancy a las novelas mexicanas, qué sé yo. Pero yo me preguntaba qué quería decir de esa palabra. Ahora sí ya tengo entendido más o menos qué es lo que quiere decir Nancy. Entonces ya me quedó claro eso de que es algo muy bonito que aprendamos de ustedes y que ustedes aprendan de nosotros también, eh, de todo lo que tiene que ver con este proyecto. Muy interesante, de verdad que sí. Quiero felicitar desde acá, y pues es algo que a mí me impactó bastante, y pues sí, queremos como que seguir con este proyecto y pues llevar a cabo con una finalidad
cumplir con un objetivo y lograr todo ese trabajo. Exactamente, así es. Muchísimas gracias, profesor Tomás. Y bueno, esa es la intención, ¿no? Él habla de esa retroalimentación, pero bueno, esa es la intención, de que nosotros podamos aprender mutuamente. Y bueno, Bueno, algo rapidito también, sí, esa relación, ¿no? Héctor, como joven también, cómo las nuevas generaciones están enfocadas en retomar de dónde vienen, de conocer su historia, de saber del idioma, de saber de esa historia que tienen, ¿no? Es como que muy interesante esa relación que hay, porque, bueno, el tiempo va a seguir pasando y las generaciones van a seguir cambiando, ¿no? Entonces, esto de lo digital, esto de la información también, como decía Neymar, está impactando mucho y que es necesario, ¿no? Tener nuestra información también disponible para que otras generaciones también puedan leernos, no solamente escrito, sino visualmente, a través de imágenes, de trazos que también puedan estar disponibles para la comunidad. Y algo muy interesante con Wikipedia también es que no es algo que va a quedar en la nube o en el internet, sino que también hay formas de hacer que esta información llegue a la comunidad a través de la tecnología para que la gente se vea también y sienta ese orgullo de verse reflejado en ese mundo que está cambiando actualmente, ¿no? Entonces, Neymar dice eh, que despidamos. Y nada, agradecerte, Héctor, por tu tiempo, por contarnos esta maravillosa historia que han tenido allá. Y que bueno, esperamos que esto siga también, de que más adelante también podamos escuchar a otros líderes náhuatl que puedan estar también promoviendo sus idiomas, el idioma náhuatl desde sus espacios y bueno, que sea una experiencia que también se pueda replicar a muchas de las comunidades, porque somos más de 400 comunidades que existen en todo este continente, entonces las situaciones son diferentes, ¿no? Los hechos históricos también van cambiando, pero esta experiencia también sirven para, de alguna manera, resistir y poder mantenernos vigentes. Que eso es lo que hemos hecho, ¿no? Porque estamos actualmente porque hemos resistido de alguna manera, ¿no? Entonces, Así bueno. es. totalmente. Bueno, nos queda despedirnos. Entonces, gracias, Héctor, nuevamente. Y les deseamos un bonito día a todos. Gracias igualmente. Gracias.